ara sabrem què opina el doctor Joan Matas. Doctor Joan Matas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? tal? Bienvenido. Buen día, bienvenido, gracias. Gracias. Cambiamos el idioma para que todo... Sí, porque sí, tiene sí, sí. seguidores por todos lados. Claro, Exactamente. eres Claro. toda una eminencia en las redes sociales. Eso Claro. no lo podemos dejar de lado. Ay, gracias, muchas Pero gracias. viendo este vídeo de introducción a la candidiasis decías que hay cosas que no son del todo ciertas. Bueno, da pinceladas de cómo se trata una candidiasis aguda en un episodio único. ¿Te parece que corrijamos un poco al señor doctor que hemos escuchado y luego vamos con la sección? Sí. ¿Sí? Bueno, no es exactamente corregir, pero es aportar cosas. Sí, aportar diferentes, ¿no? tu versión, Sí, ¿no? porque hace mucho énfasis en el tratamiento local, que hay que hacerlo, pero cuando estamos hablando precisamente de la candidiasis crónica, que es lo que queremos tratar hoy nosotros, que se va repitiendo este cuadro, lo que pasa muchas veces es esto, que todo el mundo da tratamientos locales, y pasa que el hongo ya se ha ido a otro sitio, que es tubo digestivo, con lo cual si das tratamientos locales en la vagina, el de tubo digestivo ni se entera. Claro. Entonces por eso vuelve a reinfectar de nuevo la vagina y no salimos de aquí. Entonces nos encontramos en estos casos de pacientes que llevan meses / años tratándose localmente, porque todo el mundo te da lo mismo, local, y entonces Claro, es un completo desesperada, al final. Exacto. Han ido a 5 o 10 ginecólogos y todo el mundo da lo mismo, marcas diferentes, pero no estamos O sea, solucionando esto el quiere tema. decir que es muy frecuente. Es muy frecuente, visita no. de- Sí, de- lo ¿Es más vemos. frecuente de lo que nos pensamos? Sí, lo vemos muy a menudo. El hongo es un germen que tiene habilidades para reproducirse, para esconderse, y tiene habilidades para protegerse. La forma que se reproduce es con esporas, entonces ahí está, se desarrolla, pero a veces se esconde Claro. y se encapsula en esta espora, como por ejemplo los helechos, que también van con sus esporas, Sí. pues entonces se reproduce de esta manera, se queda ahí escondido y cuando las condiciones son óptimas sale de nuevo y va a un cuadro agudo de vaginitis de nuevo. ¿Qué síntomas pueden sentir? Bueno, el síntoma más llamativo es un picor que se convierte en una urgencia. Aquello es socorro, que alguien me dé algo. Pues vas a urgencias donde sea, te dan algo, mejoras este cuadro agudo. Pero hay que tratar el cuadro crónico en otras circunstancias. Hablando del cuadro crónico, ¿qué es lo que puede provocar que se convierta en crónico? Mira, normalmente es una bajada de las defensas locales de la vagina, también generales, pero gente inmunodeprimida que hace tratamientos con quimioterapia o enfermedades que hacen una inmunodepresión. Pero normalmente es una bajada de defensas, y cuando hablamos de defensas vaginales es la microbiota, de la que hemos hablado buenas veces también aquí. La microbiota son estos gérmenes que nos están defendiendo. Que son los gérmenes buenos, digamos. Que son los buenos de la película, exacto. Que hacen un ambiente ácido, todos los gérmenes que infectan hongos, bacterias varias, bacterias patógenas, se reproducen mejor, entran mejor en un ambiente más alcalino, por tanto la vagina tiene que ser ácida, y lo que hacen estas bacterias es hacer este entorno ácido. Y además fabrican unas sustancias que son como si fueran antibióticos contra todos estos gérmenes que quieren colonizarnos, ¿no? O sea, que actúan de varias maneras, y por eso es interesante tener una buena microbiota, pero cuando esta microbiota baja, se destruye por el motivo que sea, entonces pues se incrementa. ¿Pueden también aparecer por relaciones sexuales o no? ¿O no tiene nada que ver? No necesariamente, pero también es una enfermedad que se puede contagiar por vía sexual. A ver, hay niñas de 6 años que tienen sus hongos. Claro. Hay otros factores, como es una diabetes, incremento de azúcar, consumo de muchos azúcares, o trastornos de la microbiota que pueden facilitar esto. Estamos hablando de causas, pero evitar, ¿no? Siempre la prevención, como tú siempre dices, es importante. Prevenir, ¿cómo podemos hacerlo en el tema de la candidiasis? Mira, prevenir, de entrando, hay que intentar tener una microbiota sana. Por tanto, cuidadín con el uso de los antibióticos, que suele ser el origen de casi todas estas candidiasis crónicas. Ibuprofenos, no. Antibióticos. Hay antibióticos, perdona. Antibióticos, no. Medicamentos. Amoxicilinas, varios antibióticos que son para tratar infecciones bacterianas. Pero si tenemos una enfermedad que el médico nos receta antibiótico, ¿cómo lo hacemos? Sí, entonces hay que cuidarse de arreglar lo que te estás cargando. Vale. Porque te estás cargando el germen malo, Vale. pero también el germen bueno, Claro. que es esta microbiota que Como una estábamos cosa hablando. global, Claro, ¿no? claro. Tienes que dar antibiótico, pero hay que darlo,
pero entonces intentar reparar lo que o reforzar el que no queremos que se elimine. Exactamente. Claro. Por eso estas tomas de antibiótico son normalmente, cuando hay una candidiasis crónica siempre hay un consumo de antibióticos generalizado. A veces una tanda única, pero muy, muy potente, con un tema bucal, por ejemplo. Se dan muy fácilmente, ¿no? Toman antibióticos a veces preventivos que teóricamente no son para prevenir. Los antibióticos son para tratar infecciones. Un antibiótico para que no te salga algo no es lo correcto. No nos lo han enseñado esto en las universidades. Entonces, lo que hay que hacer es, cuando te dan antibiótico, pues intentar poblar de nuevo con probióticos, que hay muchísimos, que son específicos, no son probióticos, son específicos para algo, en este caso para vagina, otros son para abdomen, otros son para la piel, otros son para 1000 cosas distintas, pero en este caso para vagina. Y así como, por ejemplo, la infección decíamos que por llevar a lo mejor un bañador húmedo podría aparecer, ¿los hongos también podrían llegar a aparecer por llevar, pues en verano, porque llevas un bañador y está húmedo y no te lo has cambiado? ¿Podría también favorecer o no? Sí, contribuye. El calor del verano contribuye, es un caldo de cultivo. El bañador húmedo también, la humedad también. Y en caso en verano, esto ya lo tratamos también en verano, ya lo vimos, porque entonces es temporada alta, digamos. Hay que vigilar todas estas cosas porque favorecen el crecimiento de los hongos. También el mar, piscinas, el cloro, todo esto contribuye a destruir la microbiota. Y hablamos de antibióticos, pero a veces también lavarse demasiado, utilizar duchas vaginales, que hay quien lo hace y que no hay que hacerlo, pero hay quien lo hace. Todo esto altera esta microbiota. Claro, quitas la protección, ¿no? A lo mejor natural. Sí, la natural. Hay que potenciar la protección natural. Respetarla y potenciarla. Vamos a hablar, si te parece, de la medicina integrativa u holística. ¿Cómo actúan este tipo de infecciones crónicas? Perdona. Efectivamente, aquí tratamos de una forma global a la mujer, en este caso. Por un lado, la dieta es fundamental para tantísimas cosas, pero para esto es fundamental, es básica. Reducción drástica, sino eliminación de hidratos de carbono. Que siempre esto es una mala noticia, porque nos encantan los hidratos de carbono, ¿no? Claro. Nos encantan los donuts, los de chocolate, nos encantan tantas cosas. Pero esto no hay que... He mencionado una marca, pero que me disculpen. No pasa nada. Pero es como si dices Kleenex ya. Kleenex son Kleenex. Ya no nos suena decir rosquillas. Rosquillas de azúcar glaseado. Que hay de chocolate. ¿Qué es? No. Vale. Esos snacks dulces, hay que limitar los hidratos de carbono, esto es fundamental, es básico. Hacer un estilo de vida sano, como es hacer ejercicio, reducir el peso, reducir los niveles de azúcar en sangre, esto es importante. Por eso, cuando tratamos una cosa local, como la vagina, como es un hongo, tenemos que también intentar bajar el azúcar general. Por eso es un tratamiento general y holístico. Potenciamos la inmunidad con diferentes productos que tenemos, el selenio, el zinc, la lactoferrina. La lactoferrina, que es un derivado del calostro materno, que es muy interesante para infecciones víricas, bacterianas o micóticas, del tipo que sea. Tratamientos con setas, que utilizamos tantísimas veces, que también aumentan la inmunidad. Utilizamos también... el ozono lo utilizamos muchísimas veces también. Esto es clave, porque escasas veces se nos resiste al ozono local, vaginal y también rectal. Rectal porque estamos tratando este foco del cual estábamos hablando antes. Entonces hay que tratar este foco a través de un ozono rectal, que la verdad es que nos va de maravilla. Hace muchísimos años que utilizamos y pocas veces se nos resiste algún hongo a este tipo de tratamiento. Pero es un tratamiento multifactorial, no hacemos nunca una monoterapia, hacer solo esto y ya está, como se suele hacer. Es una cosa contra hongos y adiós, sino que hacemos un tratamiento multifactorial intentando repoblar, y también con probióticos. Bueno, eso es lo bueno de tu consulta, ¿no? Que al final no tratáis solo este tema de infecciones vaginales, sino todo lo que nos vienes a explicar semana tras semana, lo tratáis a nivel local, pero también a nivel integrativo, todo lo que comporta el cuerpo en sí. Tenemos que procurar un estado general de salud correcto. Total. Con lo cual, doctor, lo que le estabas comentando es que entonces el azúcar provoca muchas enfermedades. Muchísimas. El azúcar es horroroso. Pero claro, por una persona que, por ejemplo, yo porque el café me gusta sin azúcar, pero si una persona dice, es que yo no puedo tomar esto sin azúcar, ¿cómo lo hace?
Mira, cualquier cosa que nos tomamos a través de la boca, tenemos que estar pensando qué estamos haciendo. A todos nos gusta, evidentemente, y esto es así, ¿no? Y no vamos a decir otra cosa, a todos nos gusta comer bien, nos gusta satisfacer nuestro paladar. Pero cuando estamos comiendo, tenemos que estar pensando qué estamos metiendo dentro de nuestro organismo. Si es bueno o es malo y para si nos nosotros, favorece, ¿no? o si no nos favorece un excesivo consumo de alcohol, si estamos fumando, esto no va por boca, pero va por otra vía. Y el azúcar, concretamente, es muy proinflamatorio. Incrementa los niveles de azúcar en sangre, favorece la diabetes, que es una enfermedad crónica peligrosa, y aquí está el mal del azúcar, digamos. No podemos, es así, está más que demostrado. ¿Y algún tratamiento preventivo para una vez curada esa infección de hongos? Para el después, ¿no? Sí, claro, una vez has eliminado este hongo, como que los hongos conviven siempre con nosotros, siempre hay que estar un poco así vigilantes a este respecto. Tenemos que seguir cuidando el tema de la dieta y hacer un estilo de vida sano, esto es importantísimo. Hacer tandas de probióticos, que los encontramos en cualquier farmacia o en internet, se encuentran fácilmente buenos probióticos para poblar esta vagina de probióticos sanos y entonces que nos impidan estas infecciones. Y también a veces hacemos alguna dosis extra también de esto ozono que nos ayuda también y lo repetimos más adelante alguna vez también. ¿Hay alguna edad o etapa de la mujer que sea más vulnerable a tener candidiasis? Los vemos a todas las edades, los todas. hongos, los vemos por motivos diversos. A veces, efectivamente, el contagio sexual es más, lógicamente, en personas más jóvenes, pero el deterioro de la salud, por ejemplo, en personas que tienen niveles de azúcar elevados o que tienen alguna enfermedad inmunodeprimente, entonces, pues claro, tienen más facilidad y esto también es en personas más añosas, digamos. Pues nos quedamos con estos consejos, doctor Joan Matas, a través de Instagram, a través de las redes sociales te podemos encontrar y consultarte cosas. Gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Un abrazo muy grande.